Hermanos, vamos a proceder ahora al estudio de la palabra del Señor. Saben que estamos llevando este curso de lo que creemos los cristianos, un material escrito por el teólogo Gerald Niehaus, y esta noche vamos a analizar lo que es el Ordo Salutis. Quizá los que estén en la Iglesia del Divino Salvador y más especialmente aquellos que no faltaron durante los meses de febrero a marzo recordarán que intentamos hacer una serie. ¿Y por qué digo intentamos? Bien, porque tristemente no la terminamos por esta pandemia. Pero ya estábamos casi finalizando el proceso del Ordo Salutis. De hecho, ya nada más nos faltaban 2 sermones, nada más. Y la idea era retomarlos una vez que regresáramos, pero por alguna razón hemos decidido mejor dedicarnos un poquito a la edificación en esta situación de la pandemia. No obstante, tengo pendiente el hacer un material para toda la iglesia a fin de que tengamos esto muy presente. De manera que, pues, este estudio va como refrescarnos la memoria, va como ayudarnos a centrarnos aquellas cosas que quizás se nos faltó de anotar, aunque debo decir, hermanos, que pues el estudio no va a poder abarcar todo lo que quisimos hacer en estos sermones, porque en 30 minutos pues es imposible explicar al dedillo y con detalle cada una de las doctrinas del Ordo Salutis. Pero vamos a intentarlo, vamos a iniciar con una lectura en el cual estamos basando un poquito el estudio. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Romanos 28, 8, 28 al 39, una cita que es muy bella para muchos de nosotros, nos ayuda a recordar el cuidado que Dios tiene de nosotros. 8 de Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39, dice la palabra del Señor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando estudiamos la salvación, hemos visto que estudiarla y entenderla es más complejo o más compleja de lo que pensamos. Y cuando vamos analizando cada una de las áreas que pueda tocar, cada una de las repercusiones que conlleva nuestra salvación, tarde o temprano nos topamos con una idea. La idea de que la salvación es una especie de proceso. Y quiero mencionarlo con mucho cuidado porque pareciera ser con estas palabras que la salvación no es un hecho definitivo. Es decir, que por ser un proceso se lleva su tiempo. Pero la verdad es que la Biblia nos retrata que la salvación conlleva un proceso o una progresión con un inicio, ciertamente, un desarrollo, pero también una culminación. Y cuando analizamos esta referencia en Romanos 8, 29 al 31, podemos notar algo de lo que nos quiere decir la Biblia en su conjunto.
En este pasaje, Romanos 8, 29 al 31, encontramos una pequeña progresión que Pablo nos dice. Dice él primeramente que a los que predestinó, también los justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Esta idea o este proceso llamó mucho la atención de los teólogos hace muchos siglos que empezaron a pensar o que comenzaron a analizar cómo es que la salvación no es un hecho en el que a veces nosotros pensamos como que ya somos salvos del infierno y ya no hay nada más que hacer, sino más bien conlleva una especie de proceso en el que el creyente está siendo santificado o está siendo liberado de su pecado, de su vida atroz, a fin de convertirse en algo que dé la gloria a Dios. A este proceso los teólogos le han llamado con letras latinas el Ordo Salutis, que no es otra cosa más que en español el orden de la salvación. El orden de la salvación, mis amados, es algo que nosotros, como dije hace un momento, analizamos un poco ampliamente en la Iglesia del Divino Salvador. Estuvimos estudiando estas doctrinas, porque son doctrinas, el Ordo Salutis, la salvación, como dijimos, es más complejo de lo que pensamos. Y estuvimos analizando cada una de estas, pero solamente llegamos a el número 7, porque debo decir que son 9 doctrinas la del Ordo Salutis. Esto usted debería aprendérselo o por lo menos reflexionarlo. Son 9 doctrinas del Ordo Salutis. Por esa razón quisimos hacer un sermón de cada una de estas. Llegamos hasta el número 7 y nos faltaron solamente 2 sermones. Pero bueno, el Señor así lo dispuso. No obstante, bueno, mi deseo como pastor es poder refrescar esto, esperar esta oportunidad, y qué bueno que dentro del programa del Dr. Gerald Niehaus nos propone el estudio de esto. Y cuando estudiamos el Ordo Salutis, tenemos que decir que es una expresión que aspira a describir no tanto un orden, digamos, cronológico en el estricto sentido de la palabra, sino más bien es una especie de orden lógico. Es un orden lógico para su comprensión y estudio. Esto significa que a veces hay doctrinas que son simultáneas, que suceden en un momento, en un santiamén, podríamos decirlo, pero que su ejecución en nuestra mente, para comprenderlo, vale la pena que estemos analizándolo uno tras otro. Por esta razón, cuando hablamos del Ordo Salutis, queremos decir que esto es más en un sentido lógico, según comprensión humana. Y lo que tenemos que establecer desde un principio es que el Ordo Salutis descansa en la determinación de Dios de hacer un pueblo conforme a la imagen de su Hijo. El Ordo Salutis, mis amados, tal como lo entendemos los reformados, no es una obra que el ser humano produzca o se gane o decida. Esto lo hemos establecido muchísimo y muchísimas veces, pero creo que es necesario volver a recalcarlo. El ser humano, el hombre, por su naturaleza caída, es incapaz de acceder a la salvación por sí mismo. Y esto lo hemos analizado de muchas maneras. Primeramente porque al ser de naturaleza pecadora es imposible que nosotros podamos acercarnos siquiera a Dios. No podríamos hacerlo. Por eso necesitábamos un mediador. De esto analizamos un poco cuando hablábamos acerca de la cristología y del carácter vicario de Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús por ello tenía que ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios? Porque como hombre Él era el único que podía entendernos e interceder ante su Padre, y por eso necesitaba ser Dios para que pudiera hacerlo fielmente. Entonces, el ser humano no es que decida salvarse. Hay muchas ideas con respecto a esto en la actualidad en el que la gente dice: yo acepté a Cristo en mi corazón, yo vine a Cristo. A veces es una manera de hablar, estamos de acuerdo. A veces es una forma de expresarse, es decir, no es exactamente fiel a
al hecho escritural o al hecho teológico, porque no es que yo decida de venir a Cristo, no es que yo decida ser salvo, no, sino que creemos que todo descansa en la soberanía de Dios. Pero tenemos que hacer esto, o tenemos que hacer este refrendo, mis amados, para que no haya ninguna confusión. Porque el Ordo Salutis arranca desde la soberanía de Dios y de la idea de que Él salva a los que quiere porque quiere. De allí proviene la doctrina o la primera doctrina sobre la que descansa el Ordo Salutis, que es la predestinación. La predestinación va a ser la primera doctrina del Ordo Salutis. ¿Por qué? Porque la predestinación descansa sobre su soberanía. Si hay una doctrina que se ataca constantemente hacia las iglesias reformadas, es precisamente esta. Porque la doctrina de la predestinación consiste básicamente en que Dios, debido a su gran soberanía, debido a su majestad, decide libremente, sin rendirle cuentas a nadie, a quién salva y a quién no. Y muchos aquí hallan una especie como de injusticia de Dios. ¿Por qué Dios salva a unos y a otros no? Eso sería injusto. ¿No es así? Mucha gente piensa esto. Como si Dios tuviese que darle cuentas al ser humano. Cuando como reformados, amados, enfatizamos que Dios es libre, es soberano y que no le rinde cuentas a nadie, significa que Él puede tomar decisiones que para nosotros nos parecen arbitrarias, que para nosotros nos parecen incluso fuera de toda piedad o de toda misericordia. Empezando por allí diríamos que incluso nadie merece la salvación, ¿no es así? Ninguno de nosotros merece ser salvo, ninguno de nosotros merece tener acceso a Jesucristo. Pero si lo tenemos, no es por nosotros, es por Dios. Por esto es importante mencionar esta doctrina, por eso es importante que nos quede claro en qué consiste esta doctrina, para que no estemos pensando como otros creyentes, como otros cristianos, que la predestinación es incluso anticristiana. No, no es anticristiana. Al contrario, descansa sobre la plena majestad y soberanía de Dios. Y aquí es donde radica, de hecho, todo el principio del Ordo Salutis, porque para quienes sostienen que es el hombre el que se salva, el Ordo Salutis no tiene sentido, pues es el hombre el que tiene la palabra final de todo cuanto acontece con él. Las personas que dicen que el ser humano puede salvarse por sí mismo, que puede salvarse debido a que él decide creer en Cristo, entonces está diciendo que el Ordo Salutis no tiene sentido porque el hombre maneja a su antojo de alguna manera lo que es su proceso o su progresión o su, el establecimiento de su propia salvación. Y las Escrituras no nos enseñan esto. Las Escrituras nos enseñan que en todo momento Dios está detrás del acto salvífico. Por eso, como reformados, creemos que todo lo que acontece en nuestra salvación depende únicamente de Dios y solamente de Dios. Por eso, cuando Pablo escribe en Romanos y en Efesios la doctrina de la predestinación, arranca desde el punto de vista de Dios. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note, amado hermano, que lo que Pablo está diciendo o está enfatizando es que es el trabajo de Dios, primeramente porque nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Es imposible que el hombre acceda a la salvación por sí mismo, por cuanto nosotros no podemos ni tenemos un conocimiento de Dios. Le llevo a ese estudio que también dimos hace tiempo, en el que el hombre es incapaz de conocer a Dios a menos que Dios se revele a sí mismo. No podemos conocer a Dios. Ninguno de nosotros tiene acceso al conocimiento de Dios. Y si lo tenemos es sencillamente porque Dios se ha dado a revelar. Por ello,
La predestinación es una doctrina que descansa sobre esta misma soberanía y este conocimiento, esta omnisciencia de Dios, porque Él sabía que usted nacería en algún momento, Él sabía que usted se desarrollaría en un momento. Él sabía, mi amado hermano y amada hermana, que usted tendría el nombre que tiene y estaría en el país en el que habita. Efesios capítulo 1, versículo 5 también dice esto: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración, porque hay personas que incluso llegan a pensar o a creer que la predestinación es posible porque Dios sabía que de alguna manera nosotros íbamos a creer. Esa es otra forma en la que la gente puede tergiversar esta doctrina. Muchos dicen, sí, bueno, Dios nos eligió, pero nos eligió porque Él sabía de antemano quién iba a creer. Es como si Dios, perdone la comparación, pero es como si Dios tuviese la película del mundo, así como cuando usted puede tener una película y usted no quiere ver el contenido, usted quiere ver el final, le adelanta, dice, mire, esto es lo que va a pasar con el protagonista, esto es lo que va a suceder con los villanos, o esto es lo que va a suceder con los personajes secundarios, entonces ya sé lo que va a pasar. No es que Dios haya adelantado la película y haya visto que nosotros íbamos a creer. No, no es así. Dios nos eligió por su gracia y misericordia, por amor. No porque nosotros íbamos a creer, sino porque esa fe la colocó en nosotros. Pero de esto vamos a hablar un poquito más con amplitud a continuación. Solo quiero resaltar esto mismo, y perdón si lo vuelvo a refrendar, pero es muy importante. Recuerde, amado hermano, el Ordo Salutis tiene su origen en la voluntad y autodeterminación de Dios. La iniciativa es de Dios, la planeación es de Dios. Toda salvación tiene su principio o raíz en la sabiduría y autodeterminación de Dios. En este caso nos atrevemos a decir, mis amados, que el Ordo Salutis o el proceso de salvación, tal como lo veremos a continuación, haya un trabajo de Dios al 100%. Pero hay una participación humana, porque sí la hay. Pero esta participación humana es muy mínima, casi podríamos decir que es imperceptible, y ahorita vamos a ver por qué. Primeramente, amado, el Ordo Salutis va a ser un reflejo de lo que es el amor, el cuidado y bendición del Señor para con sus elegidos. Y a continuación voy a decir las 9 doctrinas que engloban este Ordo Salutis. Si usted tiene un bolígrafo o un papel, le invito a anotarlo, aunque, bueno, va a quedar el video, va a quedar la transmisión grabada para que usted la pueda volver a ver en otra ocasión, la pueda repasar si usted gusta y pueda profundizar. Debo decir, amados, que no voy a dar citas bíblicas porque les digo que es muy amplio todo esto, pero vamos a tratar de explicar a grandes rasgos en qué consiste cada una de estas doctrinas. Primero que nada, ya dijimos que el Ordo Salutis comienza con la predestinación. Algunos quizá podrán distinguir, podrán reconocer esta diapositiva. Y esta diapositiva la colocamos y la usamos cuando estábamos haciendo estas predicaciones del Ordo Salutis. La predestinación es la doctrina que comienza todo. Y de ahí comienza el proceso de salvación. La predestinación también se conoce como la elección. Y la elección, mis amados, que también algunos le quieren poner elección incondicional, también puede encontrarse en los libros de teología con este nombre. Es la predestinación o elección incondicional. Y la misma palabra sugiere que Dios nos eligió sin ninguna condición, tal como dije hace un momento, no porque nosotros creyésemos o no porque nosotros fuésemos más buenos que los demás. Dios no nos escogió con ninguna base o en ninguna base.
Dios no dijo, bueno, los voy a escoger con base o en base a a que me aman, o con base a que ellos van a creer, o van a ir a la iglesia. Dios no nos escogió por eso. Él nos escogió por su pura gracia y misericordia. Por eso a la predestinación se le conoce como la elección incondicional. Y esta tiene la característica de que se realizó en algún momento antes de la fundación del mundo. Cuando obviamente no sería sabio ni prudente dar fechas o dar una etapa, solamente el texto, la escritura nos dice que fue antes de la fundación del mundo. Dios en algún momento de la eternidad pensó en nosotros y dijo, a algunos de ellos van a ser salvos, y así lo hizo. Y de allí llega el momento en el que nosotros venimos a esta tierra, nacemos. Y cuando nacemos podemos estar a lo mejor disfrutando de una vida en una familia cristiana, o a lo mejor estando alejados completamente de Dios. La vida se puede vivir de muchas maneras, pero en algún momento de nuestra vida, y por favor perdónenme si comento esto como un ejemplo, pero es algo que me parece práctico, en mi muy particular experiencia, yo pues crecí no en una familia cristiana, debo decir. Vivimos como pues la gran mayoría de personas se mueven en este mundo, y a los 18 años el Señor decidió alcanzarme. Mis padres también los alcanzó, a mis hermanos también, para gloria de Dios. Pero Dios dejó que por 18 años yo no le conociera. Él dejó que por 18 años yo no me acercara a Él. ¿Qué pasó? Bien, llegó su llamamiento. Y a esto se le conoce como el llamamiento eficaz. ¿Y qué es el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz es, según la doctrina bíblica, es el acto de Dios, el Padre, por medio de la proclamación humana del Evangelio, en el que convoca a las personas a que acudan a Él de manera tal que responden con fe salvadora. ¿Qué significa todo esto en buen español o en palabras más sencillas? Bien, lo que significa es que en algún momento de la historia o de la vida de cada uno de nosotros, Dios permitió que se nos predicara el Evangelio. Recuerde lo que dice Romanos: la fe viene por el oír. En algún momento Dios permitió que alguien nos predicara el Evangelio. Existen muchas maneras de hacer esto. A lo mejor a través de un video como el que está usted viendo, a lo mejor a través de la visita a una iglesia, escuchar al predicador, a lo mejor a través de un folleto, a través de una película, a través de un programa de radio, una alabanza. Dios puede usar lo que sea para cumplir su propósito. A esto se le conoce como el llamamiento externo, porque es externo, es público, pero no todos responden. No todas las personas responden, y usted será testigo de esto, porque ¿cuántas veces no hemos predicado el Evangelio en la iglesia? A lo mejor algunos hemos tenido un ministerio predicando en la calle, predicando en el autobús, predicando en una plaza pública, haciendo sketches, por ejemplo, con los niños. Y hay personas que sencillamente no escuchan, no quieren escuchar. Pero aquellas que escuchan, aquellos que abren su oído y su corazón, lo hacen no con base, nuevamente, a lo que estas personas sientan o crean, sino que según la doctrina bíblica nos dice que es Dios. Es Dios el que les permite a las personas el escuchar y el creer. Por eso se le llama llamamiento eficaz. También se le puede conocer como llamamiento interno. Disculpe si digo muchas palabras y terminaciones o terminologías teológicas, pero es importante que usted sepa que estas tienen estos nombres para que en algún momento, si usted a lo mejor encuentra en algún libro, en algunas referencias, que no se llama llamamiento eficaz, sino llamamiento interno, es lo mismo. Llamamiento eficaz y llamamiento interno es lo mismo. Dios nos llama y nos da la capacidad de responder con fe. ¿Y qué sucede? Bien, sucede lo siguiente. Después de que Dios nos llama a través del Evangelio,
Dios nos produce la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Antes de proceder a una definición, tenemos que recordar lo siguiente. ¿Por qué razón nosotros no podíamos escuchar el Evangelio? Muy sencillo, porque estábamos muertos en nuestros pecados. Nosotros estamos muertos en pecados y cuando estamos muertos en pecados no somos capaces de reconocer a Dios, no somos capaces de acudir a Dios, no somos capaces de acudir a Él. Y por eso Dios tiene que regenerar nuestro corazón. Y regenerar no es otra cosa más que volver a ser. Esta doctrina también se conoce como el nuevo nacimiento. Y esto nos habla ampliamente Juan capítulo 3. Se acordará esta conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Te digo, en verdad te digo que es necesario nacer de nuevo. Y este nuevo nacimiento también se conoce como regeneración. Y la regeneración o nuevo nacimiento es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva, estando nosotros previamente muertos. Cuando una persona vuelve a la vida, pues es obvio que ahora sí puede reaccionar ante el llamamiento eficaz. Dios nos llama. Esto se ilustra mucho con esta historia de Ezequiel en el capítulo 37, donde Ezequiel predica a los huesos, ¿se acuerda? Los huesos secos que no tienen nada de carne, no están descompuestos. Y dice la Biblia que Dios le dice a Ezequiel, predica estos huesos y vas a ver cómo el Espíritu viene y les da aliento de vida. Es lo mismo que sucede con nosotros. Dios nos regenera en el Espíritu Santo. Y después de esta regeneración, porque nacemos de nuevo, ahora sí viene otra doctrina muy importante que es la conversión. A veces tenemos una pequeña duda, un pequeño error con, digamos, el colocar algunas cosas detrás de otra. A veces pensamos que cuando escuchamos la palabra, luego nos convertimos. Pero primero nacemos de nuevo y ahora sí nos convertimos. ¿Y en qué consiste la conversión? Bien, la conversión, amados, también puede ser hallada como el arrepentimiento. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, amados míos, no significa como la mayoría de gente piensa o cree que el arrepentimiento es como un acto de contrición en el que me golpeo el pecho y lamento todo lo que he hecho, todas las cosas que realicé en mi vida. No se trata de esa clase de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en realidad significa, en la teología, significa volver a Dios. Esto lo ilustré de una manera muy práctica. Imaginemos que estamos en un punto A y Dios está en un punto B. Imaginemos, o mejor dicho, voy a volver a reilustrarlo. Imaginemos que estamos en un punto B, Dios está en un punto C y el pecado está en un punto A. A, B y C, nosotros en medio. El arrepentimiento no es otra cosa más que volver a Dios, el regresar a Dios. Eso significa conversión, convertirse, volver a Dios. Y mientras vuelvo a Dios, le doy la espalda al pecado. ¿Qué es lo que hacíamos antes de vivir sin Cristo? Pues nosotros optábamos por el inciso A e íbamos hacia el pecado. Y mientras más vamos al pecado, obviamente estamos más alejados de Dios. Le damos la espalda a Dios. La conversión lo que hace es ayudarnos y darnos la capacidad de volvernos a Dios, tener este encuentro con Él. Por eso no se trata solamente de nacer de nuevo, sino se trata ahora de venir y acudir a Dios. Porque si lo dejáramos solamente en una especie de arrepentimiento tal y como lo conocemos, ¿cuántas personas no han dicho que se arrepienten, pero no vienen a Dios?
La doctrina de la conversión, entonces, es una muestra es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Por eso volvemos a Dios y ahora podemos tener una relación con Él o aspirar a una relación con Él. Pero hay un problema todavía. Si usted se fija en estos actos que hemos dicho hasta este momento, lo que es el llamamiento eficaz, la regeneración y la conversión, no hemos mencionado todavía el problema del pecado. Por eso hablamos de que el Ordo Salutis es un sentido lógico, porque si nosotros nos acercamos a Dios, seguimos teniendo el problema del pecado. Es cierto, el llamamiento eficaz nos convence del pecado, de justicia y de juicio. El llamamiento eficaz, perdón, nos llama el Señor. La regeneración nos hace nacer de nuevo, nos hace escuchar este mensaje y la conversión nos hace volver a Dios. Pero si volviésemos a Dios, seguiríamos teniendo el problema del pecado y el pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser justificados. La justificación es donde entra, o aquí entra esta doctrina de la justificación. Y la justificación ya lo hemos analizado en unos días previos. A lo mejor usted recordará en qué consiste esta doctrina. La justificación no es otra cosa, mis amados, que un acto legal. ¿Se acuerda usted de esa ilustración que dimos de un juicio en el que Dios va a dictar sentencia? Bien, la justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual Él declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante sus ojos. Esto ya lo hemos explicado en otro video, en otra transmisión, donde recordará usted que la justificación para nosotros fue benéfica, porque la inocencia de Cristo se nos imputa a nosotros, pero la culpabilidad de nosotros se le imputa a Cristo y Cristo por eso muere en la cruz. Para nosotros, obviamente, esto es motivo de regocijo, porque ahora que nos convertimos, ahora que volvimos a Dios, ahora Dios nos recibe porque estamos justificados. Somos justificados en la sangre preciosa de Cristo. Ya no hay pecado. Y como ya no hay pecado, podemos venir a Él. Pero note que el Señor no quiere solamente que vengamos a Él y quedemos, digamos, o sigamos siendo vacíos. Porque es aquí donde entra otra doctrina preciosa del Ordo Salutis, la cual es la adopción. Y la adopción yo creo que usted ya la puede comprender mejor sin una explicación, ¿verdad? La adopción no es otra cosa es que la acción de Dios mediante la cual nos acoge como sus hijos y nos hace miembros de su familia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y por cierto que la primera carta del apóstol Juan, la primera carta de Juan, contiene una declaración de quiénes son los hijos de Dios. Porque pudiera ser que el Señor nos hubiera salvado. A lo mejor nos hubiera salvado, pero no solamente nos salva, sino nos adopta. Y cuando nos adopta, entonces nosotros gozamos de todos los privilegios que tiene un hijo, como por ejemplo el ser escuchado por su padre. Dios escucha nuestras oraciones porque somos sus hijos. No tanto porque seamos regenerados, no tanto porque nos haya llamado o haya escogido, sino porque somos adoptados, es que Dios escucha nuestras oraciones, porque Él se compromete con nosotros como Padre que es. También nos da pues infinidad de bendiciones, nos da su compañía, nos da la capacidad de venir a Él cuando necesitamos iluminación. Entre muchas otras bendiciones, amados, que le digo y le repito, la primera carta de Juan le va a ilustrar en esto. Entonces, amados, ya hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha llamado eficazmente, nos ha llamado internamente, nos ha regenerado, hemos nacido de nuevo para gloria de Dios, hemos venido a Él, la conversión.
Hemos sido justificados y hemos sido adoptados. ¿Y ahora qué procede? ¿Qué es lo que sucede con un hijo? ¿Se acuerda usted ese dicho de que el hijo de tigre, pintito? ¿Y por qué lo digo? Porque Dios es santo y Él quiere que sus hijos sean también santos. Por eso aquí entra la doctrina de la santificación. Y esta doctrina, mis amados, es muy interesante. También hemos mencionado lo que significa la santificación en unos videos previos. La santificación no es otra cosa que es un proceso. Pero también tenemos que entenderlo como un acto que Dios ha realizado en nosotros, pero que todavía falta una plenitud. Efectivamente, amados, Dios al aceptarnos delante de Él nos ha santificado. Por ejemplo, la referencia a esto es Isaías, cuando Él está ante la presencia de Dios y se acordará que Él dice, ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios, habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Se reconoce como pecador. Y para que Él esté ante la presencia de Dios, Dios lo que tiene que hacer es santificarlo. Este acto que se describe en el capítulo 6, donde los ángeles vuelan hacia Isaías y le ponen carbones encendidos en sus labios, es una muestra simbólica de la santificación que Dios hace a este hombre. Nosotros somos santificados a través de Jesucristo y por eso podemos venir a Él las veces que sean necesarias. No obstante, la santificación no nos libra de alguna manera de las problemáticas de la vida que nos inclinan a la tentación y al pecado. En otras palabras, el creyente todavía puede pecar. El creyente tiene posibilidades de pecar debido a que su naturaleza caída todavía sigue siendo tentada, debido a que su naturaleza caída todavía se encuentra en medio de una generación de naturalezas caídas. Estamos en un mundo donde reina el pecado. Y en este mundo donde reina el pecado, pues es obvio que como creyentes estemos también inclinados al pecado. El creyente, por lo tanto, tiene que santificarse todos los días. Y este es un acto del que nosotros tenemos que dar cuenta. Por eso cuando se habla de la santificación, por un lado se dice que Dios nos ha santificado, pero por el otro hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de mantenernos santos y hacernos santos. Es como esta madre que lava un bonito vestido, baña a su niña, le pone a su hija el mejor vestido, ya te limpié, ya te di tu mejor vestido y ahora te corresponde a ti cuidarte. Pero una niña de 5 años, bueno, pues lo más probable es de que se vaya a jugar, esté en el piso, si hay tierra cerca, bueno, pues que pueda a lo mejor jugar con algo de tierra, llega a casa toda sucia, bueno, había una responsabilidad de la pequeña. Es una metáfora para ilustrar, amados, cómo Dios nos ha limpiado y cómo nosotros nos estamos enfrentando a un mundo sucio, pecador, pero que es nuestra responsabilidad o mantenernos también santos, apartados de mal, o caer en provocaciones, caer en tentaciones. Por eso, la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre, que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos semejantes a Cristo en nuestra vida real. Hasta aquí, mis amados, nosotros llegamos en nuestro estudio de las doctrinas del Ordo Salutis en la Iglesia. Como dije, faltaron 2. ¿Y cuáles son las últimas 2? La última de esta, o la penúltima de estas doctrinas es la perseverancia de los santos. Cuando hablamos ya de la perseverancia de los santos y también de una parte de la santificación, hablamos de la vida cristiana actual. Porque todo lo que hemos mencionado, la predestinación que ocurrió antes de la fundación del mundo, pero después el llamamiento eficaz, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción y la santificación, ocurrieron en algún momento de nuestra vida cuando Él nos llamó. Vuelvo a poner mi ejemplo, perdón que lo mencione así, pero
Todo esto que acabo de describir, la regeneración, perdón, el llamamiento eficaz, la regeneración, conversión, etcétera, sucedió cuando su servidor cumplía 18 años. Y la santificación se viene desarrollando y por eso podemos hablar de la santificación el día de hoy. Asimismo, la perseverancia de los santos es una doctrina que nos habla del presente. Ya no del pasado, ya no de un momento en el que Dios me llamó, eso Dios me llamó, pero el hecho de que Dios me santifique habla de todos los días, así como del hecho de que el Dios me haga perseverar. ¿Y por qué se le llama perseverancia de los santos? ¿En qué consiste esta doctrina? Bien, la perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el Padre Dios y perseverarán como creyentes hasta el fin de sus vidas, y que solo los que perseverarán hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Si usted se fija, hay una especie como de redundancia en la definición. ¿Por qué? Hay una pregunta que todos los creyentes llegan a hacer de repente. Y es la siguiente: ¿la salvación se pierde? Esa es una pregunta que mucha gente hace. ¿La salvación puede perderse? Algunos dicen sí. ¿Por qué? Bien, porque es posible que algunas personas vengan a Cristo, pero después de cierto tiempo se alejen, se retiren del Señor y de la iglesia. Y a veces la evidencia es que nunca, o que en algún momento se perdieron sus vidas, ¿no? Perdieron su comunión con Dios. Ahora, cuando usted le hace esta pregunta a una persona reformada, bien centrada en la doctrina, la respuesta a la pregunta, ¿la salvación se pierde? La respuesta es no. No se pierde. ¿Por qué? Porque la salvación fue un acto perfecto y es un acto que corresponde únicamente a Dios. Pero la pregunta sigue latente. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que se alejan de Dios y de la iglesia? Bien, hay dos respuestas para esta pregunta. La primera es que si alguien que vino a Cristo, pero luego se retira, lo más triste o una de las posibilidades es de que quizá nunca fue salva verdaderamente. Creyó que fue salva, creyó que a lo mejor estaba en Cristo, creyó a lo mejor que podía agradar a Cristo, pero lo cierto es que nunca fue salva. Y para ello, bueno, tenemos esta parábola donde el Señor nos ilustra la semilla que sale a sembrar el sembrador y que ésta cae en diversas tierras. Y si usted se acuerda, en esta referencia bíblica, parte cae en piedras, parte cae junto al camino, y estas tienen la distinción de que no producen fruto, no son permanentes. Entonces, como no son permanentes, es una fe emocional de corta duración, es una fe que a lo mejor de alguna manera quiere solamente permanecer cuando las cosas marchan bien, pero debido a problemas, a tentaciones, a desafíos, la gente se desanima y ya no sigue a Dios. Entonces, lo más probable es de que estas personas nunca fueron salvas. La segunda respuesta a esta pregunta del por qué la gente se aleja es porque posiblemente estén llevando todavía un proceso. Así es, puede existir el hecho de que una persona venga a los pies de Cristo, se retire un tiempo del Señor, pero a la larga va a volver a regresar. ¿De qué depende esto? Depende nuevamente del Señor. Por eso la doctrina de la perseverancia de los santos establece y refrenda que solamente aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, aquellos que verdaderamente les ha brillado la luz de Cristo, aquellos que verdaderamente han sido escogidos, han sido llamados, van a perseverar. Los que no, no. Entonces, aquellos hermanos, aquellas personas que perseveren en el Señor hasta el fin, serán salvos, no porque ellos quieran perseverar, sino porque Dios los ha hecho hacerlo. Dios los ha escogido, Dios los ha llamado y Dios los sostendrá hasta el fin.
Y hasta el fin significa hasta que una vez que hayamos cumplido los propósitos de Dios en esta tierra, estemos con Él. Y a esto se refiere el último paso del Ordo Salutis. ¿Cuál es el último paso? La glorificación. Apenas, mis amados, como hemos escuchado el domingo pasado, nuestra hermana Dorita Díaz Ordaz, una hermana amadísima en la iglesia, partió con el Señor. El lunes estuvimos en un funeral acompañando a la familia y algo que me conmovió profundamente, y tengo que decirlo, me conmovió, fue que toda la familia estaba orando y dando gracias a Dios por la vida de su familiar, por la vida de su hermana, madre o tía, porque era una familia o es una familia que está firme en el Señor. Aquí se demuestra lo de la perseverancia de los santos, pero que también confían en que su familiar, nuestra hermana Dorita, está en la presencia de Dios. Y en algún momento nuestra hermana Dorita creemos que va a resucitar. Nosotros creemos, mis amados, que la glorificación consiste en esto. Consiste que al final de los tiempos, al final de todo, el Señor va a proveernos de una resurrección con cuerpos nuevos y vamos a estar en una situación totalmente distinta. La definición es esta. La glorificación es el paso final en la aplicación de la redención. Tendrá lugar cuando Cristo vuelva y resucite los cuerpos de todos los creyentes de todos los tiempos que han muerto y los vuelva a unir con sus almas y cambie sus cuerpos de todos los creyentes que están vivos. Por ello, dándoles a todos los creyentes al mismo tiempo cuerpos perfectos de resurrección como el suyo propio. Amados, estas son las 9 doctrinas del Ordo Salutis. Estas son las 9 doctrinas del orden de la salvación. ¿Qué le parece la riqueza de nuestro Dios? Ya ve por qué decimos que la salvación es una especie de proceso o de progresión. Amados, si usted tiene alguna duda con respecto a estas doctrinas, le invito a que nos pueda escribir y les digo, es una promesa delante de Dios. Estoy preparando un material para que podamos circularlo y la iglesia lo pueda tener. Aunque pues todavía tenemos los sermones que predicamos hace pues casi ya 6 meses, 7 meses. Y la idea es estos últimos 2 doctrinas que no ahondamos mucho, pero que pues nos ocupa. Queremos explicarlo para que la iglesia lo tenga presente, lo pueda, si no memorizar, por lo menos, amados, que esté en nuestro corazón y en nuestra mente, para que lo podamos explicar en pocas palabras. Amados, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por lo que nos ha permitido estudiar en esta tarde, en esta noche ya. Señor, gracias, Padre, por tu amor, tu gracia.